¿Cómo están, querida familia? Aquí estamos en una nueva reunión de día domingo, muy contentos de poder estar con ustedes y tener este privilegio de poder compartir la palabra hoy. El título de la predicación de este día es La bendición de la paternidad de Dios en nuestras vidas. Y hemos estado hablando acerca de paternidad de Dios en las últimas semanas, las últimas reuniones de domingo, de miércoles, y ha sido un tiempo tremendo porque yo creo que para todos nosotros el tema de la paternidad de Dios es transversal, de poder saber que Dios es nuestro papá, es nuestro Abba Padre, que podemos tener acceso a este Dios que creó los cielos y la tierra, el universo completo, y podemos tener ese acceso a decirle papito, a decirle Abba, a clamar a Él cuando estemos quizás viviendo una situación difícil o cuando simplemente queramos tener un tiempo de intimidad, saber que nuestro Padre Dios está allí y que Jesús vino a mostrarnos a ese Padre Celestial. Así que ha sido un tiempo tremendo, ha sido interesante todas las palabras que se han compartido de parte del pastor, Robertito, Enoch, que han estado compartiendo acerca de esto. Y el domingo pasado el pastor compartió acerca de la palabra padre, que en griego es pater, y que tiene al menos 24 significados diferentes, y los cuales tienen que ver con el carácter paternal de Dios. Y los tienen ahí ustedes en sus pantallas, estos 24 significados diferentes de la palabra pater y que nos hablan de cómo es Dios con nosotros. Tenemos fuente de amor, patriarca, progenitor, fundador, protector, proveedor, iniciador, autor, estabilizador, líder, cultivador, adiestrador, maestro, transmisor, sustentador, defensor, originador, gobernador, nutridor, creador, entrenador, modelo, mentor y el que lleva la carga. Y cuando escuchaba el domingo pasado cada una de estos significados de la palabra pater que se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse al Padre Dios, a nuestro Padre Celestial, es increíble poder pensar, detenernos en meditar en cada una de ellas y poder ver el carácter de Dios hacia nosotros, reflejado en el día a día, en cosas cotidianas, reflejado a través de lo que dice la palabra de Dios en nuestras vidas. Es tremendo saber que Él es nuestra fuente de amor, que Él es también nuestro maestro y nuestro adiestrador que nos entrena, nos capacita, nos dice cómo debemos seguir en la vida, qué decisiones debemos tomar. Como dice el Salmo 32 también, que viene a mi mente y que dice, yo te voy a mostrar el camino que debes seguir. Ese es nuestro Padre que nos va adiestrando en el camino. Él es nuestro maestro, Él es nuestro entrenador que nos capacita para vivir una vida como Cristo, siguiendo el modelo de Cristo. El pastor también nos habló acerca de la parábola del hijo pródigo y él resaltó el carácter de Dios Padre diciendo que Dios, a través de este padre que recibió al hijo pródigo, que se lo había gastado todo, que se había ido de la casa, ¿cierto?, con la herencia de manera anticipada, siendo rebelde con el padre, siendo hasta ofensivo con el padre, pidiendo la herencia antes de que su padre muera. El padre tuvo ojos de gracia cuando lo vio que él venía de lejos, arrepentido. El padre tuvo un corazón de gracia cuando dice que lo vio y se compadeció de él, tuvo compasión de su hijo que venía, que él pensaba que estaba muerto, pero en realidad estaba vivo, que se había perdido, pero que el padre lo había encontrado. El padre también tuvo pies de gracia porque salió corriendo a su encuentro, corriendo, sin recriminar lo que había hecho, sin refregarle la cara a los errores del pasado, sino que el padre salió corriendo al encuentro de su hijo, con brazos de gracia que abrazaron a este hijo. Y yo me imagino ese abrazo apretado con el hijo. Y luego labios de gracia cuando el padre besa al hijo. Y luego hace una fiesta tremenda porque estaba celebrando que su hijo había sido encontrado, que él pensaba que su hijo estaba muerto, pero en realidad había vuelto a la vida. Y también Enoch el día miércoles compartió una palabra tremenda, muy fresca, muy de Dios, muy de la intimidad.
Él habló acerca de hacer las obras del Hijo para mostrar al Padre. En otras palabras, Él nos enseñó acerca de cómo nosotros como hijos de Dios podemos mostrar al Padre a través de lo que hacemos, a través de un estilo de vida de ser hijos. Y Él dijo una frase tremenda que es como esas frases de libro que tú de repente la lees y wow, es como boom, es como causa algo. Él dijo, ser hijo no es una credencial, es nuestra genética. Y claro, no es una credencial tal vez como algo que nos podamos poner, ¿cierto? Y usar. Y luego cuando nos sacamos esa credencial dejamos de ser hijos. No tiene que ver con algo que portamos, algo que luego nos quitamos, sino que tiene que ver con una identidad que está en nuestra genética espiritual, está en nuestro ADN espiritual, que es ser hijo de Dios. No es en quienes somos por hacer algo, sino es en quien nos convertimos luego de recibir a Cristo. Somos hijos de Dios. Dios nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios cuando decidimos recibir a Cristo en nuestro corazón, cuando decidimos abrazar la redención, el sacrificio que hizo Cristo por nosotros en la cruz. Y también tienen en sus pantallas los 5 puntos que compartió Enoc el miércoles pasado y que hablan de 5 puntos de la vida de un hijo. Número 1, un hijo deja el temor y decide vivir confiado en el Padre. 2, un hijo desarrolla una relación profunda con el Padre. 3, un hijo pide libremente al Padre. 4, un hijo hace las obras del Padre. Y 5, un hijo glorifica al Padre con sus buenas obras. Tremendo, habla de confianza, habla de una relación profunda con el Padre, habla de esta libertad para poder pedir a Dios, sin tener miedo, sin tener esa lejanía con Dios, sino pedir libremente. Para los que somos padres, sabemos que nuestros hijos van y nos piden, no tienen que hacer dar un speech, dar un discurso antes para pedirnos algo. Ellos simplemente, papá, tengo hambre, papá, ¿puedo comer eso? Papá, quiero eso. Ellos piden libremente. De esa misma forma debemos ser como hijos de Dios. Un hijo que también hace las obras del Padre, como Jesús lo hacía. Y un hijo que glorifica al Padre a través de estas buenas obras. Glorificamos al Padre. Así que la prédica de Enoc estuvo tremenda, muy fresca, muy linda. Y mientras meditaba y también revisaba ambas prédicas, la del domingo pasado y la de este miércoles, meditaba en la necesidad que tenemos todos nosotros de bajar la señal, tomar estas prédicas que hemos recibido de paternidad de Dios, que quizás en otro tiempo también hemos escuchado y hemos hablado de paternidad de Dios aquí en la iglesia, en la viña. Pero es necesario tomar estas prédicas, tomar estos versículos bíblicos y encarnarlos en nuestra vida. Podemos saber del Padre, podemos escuchar del Padre, podemos leer en la palabra versículos que hablan de la paternidad de Dios, pero no es hasta que tomamos esto como una relación viva en que realmente nuestra vida comienza a dar frutos y comienza a transformarse y comenzamos a experimentar esta relación que tenía Jesús con el Padre, una relación padre-hijo, hijo-padre, donde vamos caminando juntos, donde Él nos va instruyendo, donde Él va cumpliendo estas 24 facetas de Él como Padre, donde Él provee, donde Él es nuestro protector, donde Él es nuestro defensor, donde Él es nuestro líder, donde Él nos adiestra para la vida, donde Él es nuestro modelo, entre estas 24 características de nuestro Padre Celestial. Y mientras estaba pensando en la palabra para hoy, en lo que el Señor estaba queriendo compartir en este día, vino muy fuerte a mi mente parte de mi historia, de lo que ha sido mi historia de conocer al Padre, lo que ha sido mi historia también con mi Padre terrenal. Y el primer punto que quiero compartir con ustedes dice así, y está en sus pantallas y con el versículo de Malaquías, dice, el Padre quiere restaurarnos y traer reconciliación. El pastor utilizó un versículo que está en Malaquías, que tienen en sus pantallas y que dice, estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total.
era muy revelador cuando escuchaba el domingo pasado al pastor y el domingo, los domingos anteriores también, donde él hablaba de cómo en este proceso de candidatura, ¿cierto? Había visto la falta de paternidad en muchas personas, la falta de ese padre, de esa identidad, en este ambiente, ¿cierto? En el cual se ve mucha ofensa, se ve gente herida, se ve gente que le falta la paternidad de Dios. Y el pastor nos dijo, la falta de paternidad en la vida de las personas es la razón fundamental de todos los problemas que tenemos en nuestra sociedad hoy día. Ayer leía un artículo que hablaba justamente de eso, de cómo las tasas se han incrementado de hijos que no tienen sus padres, de hijos que no son criados por sus padres, del aumento en las tasas de divorcio. Y toda esta falta de paternidad está afectando a niños, a jóvenes que están viviendo sus procesos, que se están sintiendo huérfanos, que están viviendo en un espíritu de orfandad por no tener un modelo correcto. Pero luego también la suma de cada una de las realidades de cada familia se traspasa a la sociedad. Y en el artículo que estaba leyendo decía que eso tiene un efecto negativo tremendo a nivel macro, a nivel de la sociedad, de cómo estas generaciones están enfrentando este espíritu de orfandad, este espíritu de no tener una paternidad correcta. El pastor también dijo, el Padre en el Hijo viene a restaurar todas las cosas y comienza primero en la restauración de la paternidad, como dice este versículo en Malaquías, y que se comienza a cumplir cuando viene Juan el Bautista con el espíritu de Elías, y dice que iba a venir luego de Juan el Bautista, iba a venir el Mesías, y que él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Partió en Juan el Bautista con este espíritu de Elías y continuó con Cristo cuando él comienza a traer sanidad sobre la tierra en esta área. Y luego de 2000 años yo veo esa sanidad en mi vida, en mi historia, en lo que ha pasado conmigo. El pastor también nos decía, debemos abrazar la paternidad de Dios para ser sanados de esa paternidad defectuosa de nuestros padres. Cada uno tiene una historia específica, una historia que contar respecto a esto. Pero ciertamente el Padre quiere traer restauración, reconciliación y sanidad. El pastor también dijo, una paternidad sana es aquella que deja buenos recuerdos en la vida de los hijos. ¡Qué tremendo! Qué tremenda responsabilidad tenemos aquellos que somos padres, aquellos que serán padres. Qué tremenda responsabilidad es entender que Dios modela para nosotros la verdadera y sana paternidad. Una paternidad sana es aquella que deja buenos recuerdos en la vida de los hijos. Y la sanidad termina con la maldición. Lo dijo el pastor y lo reforzó Enoch el día miércoles. La sanidad que Dios quiere hacer a nivel de la paternidad termina con esta maldición que está en Malaquías, que dice, Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Cuando sanamos estas heridas del pasado, cuando dejamos que la paternidad de Dios se derrame sobre nuestra vida, abrimos los brazos para recibir esa paternidad, Dios trae sanidad. Y esa sanidad comienza a terminar, a destruir cualquier yugo que había en nuestra vida, cualquier maldición generacional que había en nosotros. Estuve leyendo también una estadística del Colegio Americano de Pediatras de los Estados Unidos, que ellos mencionan algunos de los síntomas observados en niños cuando no hay una figura paternal presente o involucrada en la crianza de los hijos. Y algunas de las consecuencias o de los síntomas observados en niños son los siguientes: bajo rendimiento académico y 2 veces más probabilidad de no seguir adelante en los estudios, con los estudios. Salud emocional deficiente, no tienen una identidad clara, no saben quiénes son. Pobreza y actividad criminal, no salen adelante, no tienen quizás motivación para estudiar una carrera universitaria, para tener algún oficio. Se quedan en la pobreza y muchos de ellos terminan con actividad criminal y hay una alta probabilidad de estar en la cárcel. Tremendo. Hay abuso de sustancias como drogas y alcohol. Y hay 7 veces más posibilidades de embarazos
en la adolescencia. Son algunos de los efectos de niños en estudios realizados en niños de Estados Unidos cuando no hay una figura paterna presente, fuerte, correcta, sana. Y aquí tengo el testimonio de mi papá. La mayoría de la iglesia conoce este testimonio, pero este es el año del testimonio. Es el año donde testificamos de nuestro testimonio. Y en mi caso, mi padre nos dejó a mi mamá y a mí cuando yo era muy pequeño. Y Dios hizo algo tremendo a mis 16 años cuando llegué a conocer al Señor. Una de las primeras cosas que habló es que yo tenía que sanar esa herida del corazón. Lo primero que habló en una prédica, me acuerdo perfectamente, estaba predicando un tío que ahora está en otro lugar que se llama Sandor. Tío Sandor. Él estaba predicando acerca de la paternidad de Dios. Y él al final de la predicación dijo, aquí hay personas que tienen heridas con su padre, con su madre. Y lo único que te quiero decir, dijo, es que si tú no sanas esa herida, eso te va a perseguir toda la vida. Así que tú tienes que tomar una decisión. Tienes que ser valiente y tomar la decisión de perdonar a tu padre. Perdonarlo por haberte abandonado, por haberte dejado. Yo lo que había visto era que efectivamente no estaba conmigo, pero también veía a mi mamá destruida, el gran amor de su vida, ¿cierto? Y él abandonándola. Pero este hermano, el tío Sandor, dijo eso. Y yo dije, Señor, yo voy a perdonar a mi papá. Y recuerdo que oré 2 minutos, 1 minuto y medio quizás. Y le dije, Señor, yo perdono a mi papá por todo lo que vi en mi infancia. Por ver a mi mamá destruida, Señor, yo lo perdono. Por ver quizás a otros niños como lo iban a buscar en el colegio, ¿cierto? Papá y mamá. O verá la figura del Padre bien presente. Yo lo perdono, Señor. Lo perdono en el nombre de Jesús y no quiero tener más esta carga en mi corazón, estos deseos de venganza que tenía muy fuerte en contra de él. Las ganas de quererlo encontrar cuando fuera grande. Y de hecho tenía sueños repetitivos con esto. Soñaba que me vengaba, soñaba que lo golpeaba muy fuerte. Y yo era niño y soñaba, me veía en los sueños grande, adulto y golpeándolo. Eran sueños terribles para mí como niño, pero eran sueños repetitivos. Y ese día, cuando decidí perdonar a mi papá, Dios hizo algo tremendo. Esa noche recuerdo que me fui a acostar. Y dormí muy bien, como nunca antes, a mis 16 años. Y recuerdo que al otro día me desperté y yo sentía literalmente que Dios había sacado todos esos deseos de venganza, toda esa rencilla, todo ese odio, toda esa amargura de corazón, la había sacado. Y lo había cambiado por algo totalmente diferente, que eran ganas de quererlo encontrar, ganas de quererlo abrazar, ganas de decirle que lo había perdonado, ganas de decirle que era cristiano, que había aprendido acerca del perdón y que entendía que no podía seguir más con esto. Tenía ganas de quererlo encontrar. Lo busqué, llamé por teléfono en la ciudad donde él vivía y me contacté con muchas personas y le decía, estoy llamando de Puerto Montt, soy Carlos Moya, estoy buscando a mi papá y quiero que por favor le puedan dar este recado, que quiero conocerlo, que quiero estar con él, hablar con él por teléfono. Pasaron algunos meses y un día me llama alguien y me dice que era la persona con la cual yo quería encontrarme. En este caso era mi papá. Y ahí Dios comenzó, lloramos como 1 hora por teléfono, él me pidió perdón. Yo le dije que era cristiano. Él me dice, hijo, eres cristiano, no lo puedo creer, tú no sabes la historia que hay detrás. Tu abuelo era cristiano, yo iba a la iglesia, pero me desvié del camino y cometí todas estas malas decisiones en la vida, te abandoné a ti y cometí una serie de errores en mi vida por haberme apartado del camino del Señor. Entonces fue una llamada telefónica de restauración, de donde veía al Padre sanar todas las heridas y quebrantos del pasado. Y luego pude establecer una relación con Él. Y actualmente tenemos una relación. Y a pesar de que no nos podemos ver, quizás como quisiéramos, pero Dios sanó eso en mí. Entonces cuando yo veo este versículo en Malaquías y veo lo que Dios hizo, Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Mi vida estaba destruida.
Mi vida estaba destruida, no era necesario que la tierra se destruyera, mi vida estaba destruida. Pero a través de esta obra de sanidad, a través del perdón, Dios hizo una restauración. Así que tremendo. El segundo punto que quiero hablar con ustedes está en sus pantallas y es que el Padre modela su paternidad sobre nosotros. Y tenemos el versículo en Efesios que dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Aquí Pablo utiliza la palabra pater y dice, me arrodillo delante del pater. Me arrodillo delante de este Padre que es perfecto, delante de este Padre que tiene al menos estas 24 características que vimos anteriormente y de quien recibe nombre toda familia. Y en esa traducción de familia se utiliza otra palabra en griego que es patria. Habla de pater y habla de patria. Y pater habla de estas 24 características y luego patria tiene que ver con esa descendencia paternal, tiene que ver con un afecto íntimo del padre con sus hijos. En esos tiempos los griegos llamaban a Zeus pater. Los romanos llamaban a su dios principal Júpiter, le decían pater. Pero nunca utilizaban la palabra patria para referirse a estos dioses. Nunca utilizaban la palabra patria para llamar o orar, ¿cierto?, a estos dioses. Porque para ellos se referían como pater porque lo veían solo como un progenitor de la humanidad. Pero patria tiene que ver con un aspecto más íntimo. Por eso cuando Pablo le escribe esto a la iglesia de Efesios, que seguramente tenían influencia de toda la cultura griega, les habla de pater y les habla de patria, le habla de este pater que sí es progenitor y todas las demás características, pero es también un pater que tiene este componente nuevo de patria, de padre íntimo que ama a sus hijos y que no es como un dios como Zeus o como Júpiter, un dios falso como esos. Es interesante ver eso, es interesante ver cómo nuestro Dios es un Dios íntimo, es un Dios cercano. Y este versículo también nos habla de otra verdad tremenda. Nos dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Es decir, que el Padre del que está hablando Pablo, el Padre celestial, es quien modela para nosotros, para toda familia en los cielos y en la tierra. Nosotros tenemos familias en la tierra. Y dice que cada una de las familias de la tierra recibe nombre del Padre. El Padre modela para nosotros lo que es la verdadera paternidad. Y ahí está la tremenda responsabilidad. Dios es el modelo sublime de la verdadera paternidad o paternalidad. Eso implica una tremenda responsabilidad a todos nosotros como padres. Y tienen ahí en su pantalla un comentario de William Barclay que dice, enseñamos a nuestros hijos a llamar a Dios Padre. Y la única idea que van a formarse de la paternalidad de Dios es la que vean en nosotros. La paternidad humana debe modelarse sobre la paternidad de Dios. ¿De dónde yo puedo sacar con mi historia de no haber tenido a mi papá? ¿De dónde yo puedo sacar el modelo para ser un buen padre para mis hijos? ¿De dónde yo puedo sacar un modelo sano, correcto? Es de Dios Padre. Es del Padre que veo en la palabra. Es del Padre con el cual me relaciono. Es del Padre del cual yo oro y me aferro. Es el Padre que me enseñó a perdonar en la historia que le conté. De ese modelo de paternidad sana es donde yo debo sacar y donde nosotros debemos sacar el modelo correcto. Mi hijo menor, Julián, comenzó a hablar y decir sus primeras palabras. Y una de las primeras palabras que está diciendo es papá. Y me encanta porque él puede estar al lado mío, pero él grita, papá, como si estuviera lejos, papá. O cuando se despierta y está en su cuna y yo estoy al lado, en la pieza de al lado, él dice, papá, como gritando si yo estuviera muy lejos. Y me encanta que él grita y lo dice de esa forma, porque sabe que yo estoy ahí, sabe que yo voy a ir a atenderlo, sabe que voy a abrazarlo, voy a cargarlo, seguramente, no sé, voy a cambiarlo, voy a darle de comer. Él sabe que puede contar conmigo. Y pasó algo bien interesante que mi mamá me compartió hace algunos días, que ella me decía que cuando escuchó
hablar a Julián y decir, papá, tan fuerte. Dice que ella tuvo un recuerdo de cuando yo era pequeño. Bueno, ella dice que yo me parezco mucho a Julián. O Julián se parece mucho a mí, cuando yo era chico. Y ella dice que tuvo un recuerdo cuando escuchó a Julián decir papá tan fuerte. Y recordaba cuando yo de repente veía por las ventanas y esperaba que mi papá venga, esperaba que apareciera mi papá, porque yo no había entendido por qué se había ido, no entendía qué había pasado. Y ella estaba tan emocionada por ver que en la vida de Julián, que ella ve como un reflejo de mi vida cuando yo era pequeño, ella veía que él sí tiene a su papá, que soy yo, y que ella ve cómo Dios hace todas las cosas nuevas y cómo Él trae restauración. Y a pesar de lo vivido, a pesar de la historia triste, pero Dios hace todas las cosas nuevas y Dios trae esperanza en lo que es la paternidad. Así que a través del modelo de Dios como padre, yo puedo ejercer la paternidad o paternalidad de la cual habla este concepto en griego que es patria. Yo puedo ejercer esa relación íntima y amorosa con mis hijos. También, por supuesto, yo saco parte del modelo de lo que fue mi abuelo materno, que fue mi figura paterna, y también a través del modelo como el pastor Jairo, que representa también una figura paternal para mi vida. Y algo que me encantó del día miércoles cuando Enoc predicó fue verlo tan sano, verlo predicando desde una perspectiva tan sana. Él hablando acerca de cómo nosotros tenemos que ser hijos y reflejar al Padre. Y decía, wow, Señor, la paternidad que ha ejercido el pastor, la pastora, sobre la vida de sus hijos, sobre la vida de Enoc, es tan evidente, Señor, es una paternidad tan sana. Señor, yo quiero eso para mi vida. Quiero ver a Julián cuando sea adolescente o grande como Enoc, ya todo un hombre, ¿cierto?, estudiando arquitectura como Enoc en la universidad. Y quiero ver a Julián así, con esa identidad sana, hablando del Padre y teniendo esta nueva historia. Entonces me encantó escuchar a Enoc el día miércoles desde una perspectiva tan sana, tan cubierto en sus emociones. Él daba varios ejemplos de cómo él ve a Dios reflejado en la vida de su padre, en la vida del pastor. Así que si no hemos tenido un Padre presente, no hemos tenido un modelo correcto, tenemos un Padre celestial que nos capacita, tenemos un Padre celestial que nos enseña, que nos entrena, que es un modelo, que es un mentor para que podamos imitarlo y ser padres hoy conforme a su corazón, para poder ver generaciones sanas, para poder tener nuestras generaciones, nuestra descendencia sanas, para poder cortar con esa historia, cortar con esa maldición generacional. Yo supe con el tiempo que mi abuelo paterno abandonó a mi papá. Mi papá luego abandonó a muchos de sus hijos. Y uno de mis hermanos también sufrió lo mismo, abandonó a uno de sus hijos, aunque está en un proceso de reconciliación y sanidad. Entonces, a través de la paternidad de Dios, nosotros podemos cortar con esas maldiciones generacionales. Sin duda hay poder en la bendición paternal de Dios. Es una bendición contar con la paternidad de Dios. Quiebra maldiciones generacionales, se rompen ataduras que teníamos con nuestros padres aquí en la tierra. Hay reconciliación entre padres e hijos. Y el último punto que quiero hablar es que el Padre, y lo tienen ahí en sus pantallas, el Padre nos invita hoy a vivir desde la posición de hijo y no salirnos de allí. Hay 3 versículos que quiero ver rápidamente. Primera de Juan dice, y fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El Padre nos invita a fijarnos en este gran amor, a poner la mirada en este gran amor, a que admiremos este gran amor con el cual Él nos abrazó, a que recordemos constantemente su amor paternal por nosotros y vivamos ese amor y disfrutemos de esa identidad de hijos. Otro versículo que está en Lucas 3:22 que dice, y el Espíritu Santo bajó sobre Él en forma de paloma, sobre Cristo, cuando se bautizó. Entonces se oyó una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado,
estoy muy complacido contigo, en ti tengo complacencia. Eso es lo que opinaba el Padre Celestial de Jesús. Y a través del prisma de Jesús, a través de nosotros estar en Cristo, también el Padre nos ve así. El tema es que nos cuesta vernos así porque vemos nuestros errores, vemos lo que nos falta, vemos cuando nos equivocamos, pero el Padre nos ve en un proceso de santificación, en un proceso de perfección, en un proceso donde Él va formando a Cristo en nosotros. Él nos ve como sus hijos amados, en quien Él tiene complacencia. Y el último versículo que dice, Romanos 8, 15, 16. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclaviza al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y una de las cosas, para ir terminando, una de las cosas que más me llamó la atención de este pasaje es que Pablo les escribe esto a los romanos. Le dice que el espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos. Y estuve leyendo un poco acerca de lo que era la adopción para los romanos, cómo se hacía el tema de adopción, cómo se practicaba. Y la adopción se llevaba a cabo con 7 testigos que estaban presentes allí de que ese niño era adoptado por este padre, por esta nueva familia. Y esos 7 testigos estaban ahí presentes por si en algún momento el padre llegaba a morir y alguien ponía en duda que ese hijo era aceptado, entonces alguno de los 7 testigos se hacía presente y declaraba y decía, yo estuve presente cuando ese hijo fue adoptado. Y de la misma manera, Pablo toma ese ejemplo porque le escribe a los romanos que estaban interiorizados con esto y les dice, en este caso, cuando el Padre los adopta, es el Espíritu mismo, el Espíritu Santo, que las asegura a nuestro espíritu que somos hijos. El Espíritu Santo es testigo de nuestra adopción. Él fue testigo de cuando el Padre nos adoptó y Él nos dice a nuestro espíritu y nos confirma, tú eres hijo. Tú eres hijo, puedes llamar al Padre Abba, puedes decirle papito. Yo estuve ahí presente cuando Jesús derramó su sangre por ti, cuando tú aceptaste ese sacrificio y cuando pasaste de muerte a vida, cuando pasaste del reino de las tinieblas al reino de la luz, cuando eras tan solo creación y luego fuiste llamado hijo. Así que es el Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos. Así que quiero invitarte a orar. Quiero invitarte a orar en este momento para que recibamos todos juntos la paternidad de Dios. Si en alguna área sientes que estás como huérfano o estás viviendo una vida sin dejar que el Padre tome esa área de tu vida, sino darle control absoluto como el Pater que Él es, quiero invitarte a orar. Así que Padre, nosotros nos presentamos delante de ti. Quizás como estamos con estas reuniones online, no podemos pasar adelante como solíamos hacerlo para recibir ministración y que alguien ore por nosotros, que alguien imponga una mano sobre nosotros. Pero, Señor, desde nuestras casas, de forma simbólica, nosotros, Señor, inclinamos nuestro rostro, Señor, y queremos pedirte que tu paternidad venga sobre nuestras vidas. Queremos, Señor, restaurar, Señor, y que tú produzcas reconciliación con nuestros padres. Señor, que haya reconciliación de los padres con los hijos y de los hijos con los padres. Para que esa sanidad traiga, Señor, algo nuevo sobre nuestras vidas y se acabe la maldición quizás generacional que había sobre nosotros. Oramos también por tu modelo para que tú nos enseñes cómo ser padres. Si no tuvimos el modelo correcto, tú nos enseñes a cómo ser padres, cómo ejercer nuestra paternidad. Y también, Señor, para poder vivir en esta posición de hijos y no apartarnos. Gracias porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu y nos asegura que Él estuvo presente allí en el momento de nuestra adopción como hijos de Dios. Señor, trae revelación, que podamos recibir tu paternidad, recibir esta bendición de la paternidad en este tiempo para nuestras vidas. Gracias, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tú eres el Padre y nosotros tus hijos nos muestras amor, nos muestras amor, aún en la oscuridad.
de tu amor y no podemos entender tanto amor. Fuiste a la cruz a demostrar tu amor. Tú eres el Padre bueno y fiel, nos proteges con fervor. Tú provees nuestro pan, no nos vas a abandonar. Tú corriges nuestro mal y aún así muestras amor. Nos abrazas en dolor y secas nuestras lágrimas. Tu Dios, tú me guías y me muestras la verdad. Tú eres fiel, tú eres fiel y aún en dificultad tu mano no me soltará. Tú eres fiel, tú